Javier Milei. A ver, Ya no hay periodistas amigos, los periodistas... ahora, A ver, yo te digo, los yo te independientes puedo- van yo te a ser puedo decir independientes. cosas que sí puedo decir y que las otras fuerzas no pueden ofrecer. Una es, digamos, yo voy a renunciar a mi dieta en caso de que llegara a la Cámara, pero no solo eso, yo me comprometo públicamente, lo puedo hacer frente a esa Cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos, y el kirchnerismo todo le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. ay, pero... Es decir, porque, a ver, digamos, a ver, no, porque, digamos, a ver. Mirá que la política a Mirá que veces sos tenés que un diputado transigir. entre- podés llegar Bueno, a- está bien, digamos, pero No, no, yo voy a a hacer ver, mi parte. primero- O sea, primero te voy a- igual déjame primero te voy- terminar el no, no, pero argumento. te quiero decir una Porque, cosa digamos, respecto- a ver, en Cambiemos, vos, por ejemplo, tenés un señor como el señor Fernando Iglesias, ¿sí? Que a aquellos que hemos señalado, ¿sí? Que los impuestos son los más altos del mundo, en blanco, tenemos 170 impuestos, 69.000 regulaciones. ¿Sabes qué? Nos llamó llora impuestos. Un legislador que levanta la mano para subirte el impuesto es como que vos vayas a tu jefe y le digas, ¿me bajás el sueldo? Ahora, Es decir, no solo a que ver, tiene implicancia sobre las libertades individuales. Eso es fuego amigo, porque si hay un diputado... ¿Cómo es fuego amigo? Sí, ahora te voy a explicar. ¿Quién es por qué. liberal? Porque si En hay tu un espacio diputado... liberales no, ¿eh? ¿Dónde están? Si hay un diputado liberal en nuestro espacio, es Fernando Iglesias. No es liberal. Alguien que se permíteme. reconoce keynesiano no es liberal. No, eso no es Fernando Iglesias. No, Eso no, Fernando Iglesias. digamos, Permíteme. ¿Qué liberales tienen Permíteme, ustedes? ¿Dónde permíteme. están? A ver. Yo no los vi, ¿eh? Bueno, Esperá, que te van a contestar. No, bueno, porque aparte, no, pues dejas ¿sabes lo que hablar. pasa? Los condena la historia. No. Cuando lo tuvieron que elegir un ministro de Economía, eligieron a Prat Guy, que militaba con la señora Donda y Tumini. Es decir, bien de izquierda. Digamos, a ver, bueno. cuando tuvieron que elegir el señor Marcos Peña, digamos, se sentía orgulloso, ¿sí? De ser socialista y de ser popular. Digamos, tenían de asesor al señor Durán Barba, marxista, ¿sí? Y ahora, digamos, o sea, lo asesora a Larreta. O sea que no cambiamos nada. Mira, o sea, todo lo mismo en contra de la gente. Mira, yo creo que si hay algo que es Juntos por el Cambio es justamente la contracara del populismo. Así se sintió cuando uno gobierna. Tiene ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que tenés trabas, tenés paredes adelante. La Argentina es un país que está muy trabado, hay que destrabarlo. Yo creo que lo que nosotros... Cercenando libertades. Permitime, Digo, porque también terminaron minutito. poniendo un cepo. Yo creo no que les dieron los números, hubo descalabro macroeconómico y lo intentaron arreglar cercenando las libertades Javier, individuales, Javier, que es el cepo. El cepo lo volvieron a poner ustedes. Permitime un minutito. Al margen de empezar el default también en peso. No, bueno, está bien, pero digo, no, yo no quiero que... yo quiero que yo soy todos liberal y no hablemos. quiero que se me mezcle con una fuerza de centroizquierda. Está bien, a ver, si Juntos por el Cambio, que es una fuerza política a la que seguramente la gente va a tomar como la primera opción fuerte. ¿Por qué dejas de lado a los demás? ¿Por qué nos querés dejar? no, Digamos, ¿por qué agrietás? a ver, ¿Vos que estás diciendo eso, lo que estás haciendo es agrietando, Patricia? No, permíteme. No, digamos, somos la primera opción fuerte. Digamos, o sea, que estás, digamos, trabajando sobre la grieta que supuestamente venían a cerrar y que en realidad por un negocio electoral, digamos, sí la abonan, porque se benefician tanto los kirchneristas como ustedes de la grieta. Permíteme, nosotros no nos beneficiamos de ninguna grieta. ¿Cómo que no? No creemos en la grieta. ¿Cómo fue la campaña? Para ser respetuoso, déjame hablar. Yo te dejo hablar, pero digamos, hay cosas que no son ciertas. No, por supuesto que, a ver, nosotros no somos, primero que nosotros no manejamos quién se presenta y quién no se presenta. Si vos te presentás, tendrás tu propia experiencia política, tendrás tu experiencia si llegás a ser diputado o si no llegás a ser diputado. No lo voy a decidir yo, sino que lo va a decidir la sociedad argentina. Nosotros somos una fuerza que hoy ha logrado algo que para la Argentina es muy importante, y es que por primera vez en muchísimos años, y yo te diría desde 1983 hasta ahora, para no ir más al pasado, el gobierno tiene un contrapeso institucional, político, social, una fuerza social en la calle,
levantando determinadas banderas que son espejo de lo que plantea el kirchnerismo, o el kirchner-peronismo. Cuando plantea el tema de la seguridad, nosotros tenemos un programa. Cuando plantea el tema de la propiedad privada, nosotros Con la somos ley los de primeros. alquileres, que la mandaron ustedes. Permíteme, los primeros la que ley de salimos. alquileres, que es un Pará avance sobre la propiedad privada. Déjame. Pero eso es un avance sobre la propiedad Pero privada. déjame hablar. Ustedes subieron impuestos, es un avance sobre la Bueno, propiedad nosotros privada. tuvimos Digamos, ustedes pusieron, digamos, restricciones, ustedes volvieron a poner el cepo. Es un avance sobre la propiedad nosotros privada. tuvimos dificultades y frente a una situación en la que el país estaba en una posibilidad de no terminar una gestión producto de entonces de esa manera los descalabros que hicieron en el manejo de la economía lo arreglaron cercenando libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas. Tienen un desequilibrio macroeconómico fenomenal. Como no les gustan los efectos, en lugar de ir por las causas, atacan las libertades individuales. Maravilloso. No la historia de Argentina de la decadencia. No atacamos ninguna libertad individual. ¿Cómo que no? Permitime, ¿Cómo que no? El cepo es un ataque a la libertad individual. Fuimos el gobierno más institucionalista que tuvo la Argentina. Después pongámosle, digamos, en los últimos pusieron años. El cepo, ¿no volvieron a poner el cepo? La condición fue una condición en que si la Argentina entraba en una situación de crisis, íbamos a terminar si con la un crisis gobierno. La generaron ustedes. Permitime. Te aviso que la crisis empezó el día que el señor Marcos Peña, el 28 de diciembre del 2017, se llevó puesta la institucionalidad, porque se llevó puesto al Banco Central, terminó generando un desastre, terminó hundiendo la economía, terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Si no íbamos al Fondo Monetario Internacional, entrábamos en default, teníamos una hiperinflación, ¿sí? Y después continuó todo el desastre. ¿De qué estamos hablando? Generaron el desastre. Ustedes nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. Y la realidad es que cuando llega el momento de votar las cosas importantes, ¿sabes qué? Votan igual. No es verdad. Cada vez que tienen que votar en contra del ciudadano, votan igual, son lo mismo. Nosotros tuvimos una traba a la gobernabilidad que empezó el primer día y que no paró hasta el último día. Tuvimos el primer año los les votaron todas las leyes, Patricia, permitime, Te recuerdo que le votaron todo, Permitime, tuvimos o sea, 300. No es cierto, o sea, se va desfasado con la pero realidad. Vos tomás una sola realidad. No, vos no sabés. Yo estoy tomando, digamos, a ver, el fracaso, aparte, digamos, o sea, se les anunció el fracaso, se les dijo que no era ese el camino, y en lugar, digamos, ustedes además fueron y agredieron a los que decían que no se iba por ahí. Nosotros no agredimos a nadie. ¿Cómo y además te voy a decir una cosa. Digamos, ¿querés que te cuente las que me pasaron? O si no, o digamos... Javier, ¿qué te pasó? ¿Cómo que no? Digamos, la gente de ustedes agredía desde los medios, agredía desde todos lados. ¿Quién te agredió a vos? Y vos toda la vida has dicho lo que has querido. Aparte te quiero decir algo. Sobre todo en el canal de la ciudad. Después de que dije lo que opinaba de Macri, no me invitaron más. Bueno, no sé. Y bueno, ¿sabes qué? Digamos, pregúntale a Larreta por qué no me invitan más después de que lo que dije que opinaba del presidente Macri. ¿Vos hablás con Mauricio ahora? Totalmente. Milei también oxigena la política, porque muchos Pero jóvenes... bienvenido a la política. No, digo, muchos jóvenes, tienen muchos supuesto. seguidores jóvenes, y es importante que los jóvenes hablen de política, pero sin repetir lo del pasado, toda esa verdaderamente militancia. A la libertad. No. Pero- Porque lo que hay que tener en cuenta que lo más importante es la libertad. Y yo, si quieren, digamos, explico por qué me metí. Y si es posible. Eso está bien. Y tratá de explicarnos cómo vas a salir de esto. Bueno, Eso no se sabe, es como la Porque convertibilidad. esto es como, yo te digo, es más fácil casarse y que te Pero yo vaya no me bien. casé. No te casaste y te metes en política. A ver, te cuento... Es más fácil casarte Con experto un poquito. que A ver, meterte en política. Te cuento cómo es la situación, qué es lo que yo veo. Argentina, para salir de esta decadencia... Esta es lo que vas a explicar, es la decisión del por qué te vas a meter por qué te Exactamente. metes en Más política. personal, no tan política. A ver. Sí, no, tiene un componente político. A ver, cuando vos mirás la evidencia empírica internacional, aquellos países que son más libres, es decir, los que abrazan las ideas de la libertad, son 8 veces más ricos, sí, que los reprimidos. El decil más bajo, o sea, los más pobres, ganan 11 veces más que no solo el equivalente del país reprimido, sino que además el doble del 90% del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobre, 50 veces menos de pobres extremos. O sea, el modelo es el modelo de la libertad. Argentina lo tuvo. En la Constitución de 1853 de Alberdi, se puso en funcionamiento en 1860, y en 35 años fuimos el primer país del mundo, o sea, el más rico del mundo. Esas experiencias pasaron en otros países. El mejor ejemplo es Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 10% más alto, ¿sí?, que el de Estados Unidos. Es decir, existe, eso se conoce, eso se conoce cómo funciona. Y Está sostenible en el tiempo. Exactamente, sostenible. Sobre todas las cosas es... Ahora,
eso requiere abrazar las ideas de la libertad. El principal problema para abrazar las ideas de la libertad es que encarar esas reformas va en contra de la casta política. Entonces, ¿cuál es el problema? Los políticos no están dispuestos a hacer las reformas. Pero cuando decís políticos, ¿quiénes son? Todos. Ejemplo, para mí está ahí Juntos por el Cambio, para mí son todos iguales. O sea, al momento de defender los privilegios de casta, son iguales. Nadie te representa, nadie le das una oportunidad, claramente. nadie... Como, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, no puedo aceptar con este pensamiento, en la Segunda Guerra Mundial, que me representen liberticidas. Javier hubiera perdido la guerra, ¿no? Porque no, bueno, eso es un contrafáctico, digamos, o sea, pero ¿sabes qué? Si yo, digamos, si ustedes hubieran seguido las recomendaciones de política económica mía, les hubiera ido bien y no el desastre que hicieron. Entonces, déjame terminar el argumento que estaba explicando. Permitime un minuto porque... Pero, digamos, si yo estoy explicando, déjame que termine el argumento y después te metés. Digamos, ¿cuál es el punto? Muy bien. Es decir, digamos, o sea, porque todos te escuchamos a vos. Estás tocando nuestra fuerza No, bueno, pero política. después cuando yo termino, digamos, vos lo decís... Tengo derecho a réplica. Sí, y yo te contesto y no tengo ningún tipo de problema. Digamos, total, digamos, no tienen forma de ganar una discusión. Nosotros queremos hablar algo. Pero, digamos, claro, también. Ustedes no pueden hablar porque no se dedican a la política. Entonces, De nuevo, puedo repetir postre. Entonces, ¿cuál es el punto? Toma. El punto esencial es que esas reformas no las van a hacer porque van en contra de sus intereses. ¿Y cuál es tu interés? A ver, volver a que Argentina sea un país rico, que Argentina vuelva a ser la primer potencia mundial. Y eso es factible. Pero vos para lograr eso necesitas que el sistema cambie. Entonces, vos ahí tenés dos posiciones. Está, digamos, como esta gente no va a cambiar sus incentivos, o sea, sus incentivos es seguir alimentándose y vivir de la política. Vos tenés dos opciones. Una es la vía revolucionaria, ¿sí? Que implica sangre. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. Sí, no estoy. Y además el monopolio de la violencia y el monopolio de las Pero armas... la revolución no siempre significa de bueno, armas, está bien. ¿eh? No, bueno, pero por eso es lo que quiero explicar. Entonces, en ese sentido, yo no estoy por esa vía, ¿sí? Porque además las armas las tiene el Estado, vas a perder. Pero por otra parte, entonces vos lo que tenés que hacer... Vos te tenés que meter adentro del sistema. Entonces, digo, no puede ser que todo el tiempo estés como un francotirador tirando, porque ¿sabés qué pasa? Cuando vos, yo puedo opinar que, por ejemplo, el diputado de Iglesias es un imbécil, igual que, digamos, Lipovetsky. Javier, ¿sí? pará un poquito pero, con Iglesias. A ver, pará. no, bueno, sí. Pero pará. Iglesias es de lo peor. Bueno, pero al margen pará de con eso, las palabras. Bueno, está bien. Un poquito ahora, respetuoso. Ok, digamos, lo que digo de Iglesias lo digo respetuoso. públicamente y se lo digo en la cara también. Dame un segundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta euforia para ser político no sé si te va a sumar. Bueno, no importa. O sea, digo, a todo le pongo pasión. Yo creo que pero sí. A todo le pongo pasión. Pero lo que quiero decir es, entonces, ¿sabes qué? Vamos a entrar en un juego desigual, porque, digamos, está armado para que no cambie esto, ¿sí? Y vamos a dar la pelea. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos mejores ideas y representan mejores valores. Y la realidad es que si querés cambiar, te tenés que meter y dinamitar el sistema de idea. Quisiera plantear ahí un tema que planteó Milei que me parece interesante discutirlo. El planteo de que, digamos, hay una casta política que tiene incentivos a quedarse con el poder y manejar el poder y no le importa la sociedad. Si esto fuese así, como una regla general, cualquiera que entrase en política entraría a tener esos mismos objetivos, ¿no es cierto? Es decir, que siempre el objetivo... Salvo que lo quieras dinamitar el sistema, que es lo que quiero hacer yo. Sí, bueno, a ver, vos acá tenés una persona que cuando fue ministra de Trabajo se enfrentó a los gremios como nunca. Cuando en otro gobierno que fracasó, el de la Alianza. Permíteme, cuando fue ministra de Seguridad generó un cambio de paradigma como el que nunca había sucedido en la Argentina. Cuando fui diputada, fui la que cerró en el discurso el debate sobre el fin de las retenciones en la Argentina, la que votó en contra de la estatización de aerolíneas, la estatización de YPF, que era contracultural, de las jubilaciones privadas las defendimos, es decir, que tenés una persona que como muchos otros, entre los cuales estaba Iglesias, tuvimos conductas muy claras respecto a qué cosas hacer. Luego... Iglesias tiene una definición de derecho a propiedad flexible. No, lo conoces poco, pero vamos... No lo conozco poco, lo conozco bastante. Tomemos un cafecito con él y vas a ver que te vas a sacar prejuicios. No, pero, el que tiene los prejuicios es él. Bueno, pero digamos, son fighters. Vamos a otro lugar. Entonces, a ver...
Es verdad que hay un tema que a mí me gustaría poder trabajarlo con Milei cuando se meta en política y sea electo, que es cómo cómo se dinamita un sistema que está entrecruzado, y te digo que es mi obsesión, escribí una tesis con esa, después que estudié con Ceferino, escribí la tesis sobre cómo se dinamitan las mafias, los sistemas de poder permanente, que en la Argentina son los sindicatos, sindicalistas millonarios, las mafias del poder, las mafias que te encontrás con cada lugar, el trabatodo que te encontrás con todo, y que el dinamitar todo eso te encontrás con sistemas que, por ejemplo, como te venía diciendo antes, desde 1983 hasta ahora, todas las leyes de nuestro país pasaron por un Senado que siempre fue, digamos, kirchnerista, peronista, menemista, dualdista, como vos quieras, producto de esas provincias pobres. Entonces, hay temas que hay que cambiar y que cuando llegás al gobierno tenés trabas. Yo soy de las que van al frente y se topa contra las trabas y las trata de pasar, y es verdad que hay otros que son más conservadores, se animan menos. Entonces, la Argentina, yo estoy convencida que necesitamos una fuerza más disruptiva. Porque una de las cosas que hice fue proponer, cuando estaba el gobierno, todavía no habían asumido, proponer en la obra pública, que es un gran choreo, ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Para qué? Para que la plata no pase por las porosas manos de los políticos. Pero eso no está mal, ¿eh? Y no es que no llegó la propuesta, pero no fluyó porque ahora, no hay... yo te digo una cosa, los dos. Si los dos realmente, ya sos electo según Patricia, si los dos... Ojalá si que los la dos, Argentina tenga... La verdad que ir contra las mafias que están enquistadas en el poder La principal van a tener es el aplauso de todos. Son los políticos. Nosotros tres, por lo menos. Sí. Fíjate lo que pasa con las clases en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa es que los 6.000 chicos pobres que no estuvieron nunca conectados puedan ir a clase en los patios, y los primeros que salen son los sindicatos a decir que no. ¿Qué país puede ocurrir eso? Mira, los sindicatos no quieren trabajar. Preparamos un informe bueno, sobre pero eso. digo, hay que ser descarado para decir eso. Son los más pobres de los pobres. O sea, acá no hay... Bueno, pero es el mismo tiro en el pie que se pega a Alberto Fernández, que no quiere bajar el gasto y le revienta los ingresos a las empresas. Como hija y sobrina de docentes, y mi abuelita siempre soñó con ser docente, ese sueño se lo traspasó a mi mamá, te puedo asegurar que eso no representa, la dirigencia sindical no representa la voz de muchísimos docentes con oficio y con vocación. Ahora, yo me quedo, te escuchaba hablar, Javier, y pensaba que la política también es, se va tejiendo en el horizonte de lo posible, ¿no? Vos hablás la ventana de Everton. Exactamente, pero digo, vos hablás de una política de shock y yo pienso en una clase sindical que habla como si estuviéramos en los años 50 y se perdió de que hay unicornios naciendo en la Argentina en un contexto totalmente adverso, empresas de la economía del conocimiento. Digo, me parece que cuando te encontrás con la realidad de todo ese tejido que es cultural, no solamente es político, eso se transformó en cultura. Pero, a ver, Carolina, yo te tomo el punto. Cuando yo hice la crítica sobre el gradualismo desde el primer día, básicamente me basé en la evidencia empírica, no en mis preferencias. ¿Qué dije? Mirá, yo miro todos los planes desde el 52 en adelante, todos los planes gradualistas terminaron mal. Digo, de hecho el plan que hizo Cambiemos, si vos escuchás el discurso de Martínez Dios cuando lanza su plan, es el mismo, el gradualismo, es el mismo ¿Qué discurso. pensás de los planes sociales? Mira, los planes, puedo terminar con lo del shock y ahora voy con lo de... Sí, pero cortito porque tenemos que seguir. En cambio, todos los programas de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos. O sea, que digamos, es un falso dilema. Ese dilema no existe. Es más, yo el tema de los planes sociales, una de las cosas que nosotros, esto consta en un libro mío que se llama Libertad, 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 nosotros creemos que son víctimas. Son víctimas. Y en la propia lógica de Ayn Rand, en un libro que se llama La virtud del egoísmo, un capítulo que se llama La lógica de la emergencia, vos no lo podés dejar a la buena de Dios y que se muera, porque en realidad esa persona es una víctima de
todo el desastre que causó el Estado. Digamos, si vos querés hacer ajustes, vos podés hacer un montón de ajustes. Por ejemplo, vos podés ajustar más de 7 puntos del PBI sin ningún daño sobre el sector social. Hay un estudio del BID que estudia la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4%. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2 hay 5 puntos que se llaman, ¿sabés cómo? Filtraciones. ¿A qué te huele? ¡Choreo! Es decir, se la chorean. Entonces, digo, acá el problema no es ir contra los planes sociales, tenés que ir sobre donde roban. Sobre el Yo trabajo, creo que hay ¿no? que hay que ir contra los planes sociales de una manera en la que vos le construyas a la gente un horizonte de libertad. Yo esto lo debatí ¿Cómo es mucho. construir desde el Estado un horizonte Ahora, de libertad? Eso, digamos, se va de patadas. No, Porque, digamos, sí, o sea, no, la pará. mano del Estado, Vos- digamos, que está quitándole permitís? libertades Vos- a alguien, ¿cómo le quitas Vos- libertades a vos alguien no para sos dárselo a el único otro? que ha estudiado esto y déjame a mí. No, digamos, o sea, yo soy pero- liberal, esa es la diferencia. Pero déjame. Digamos, si entiendo, digamos, cómo déjame funciona pensar el un sistema. poquito. Bueno, pero y- la y política quizás- también es construir quizás si en me la escuchás, diversidad, ¿no? quizás si No, me es que, escuchás- digo, conozco el discurso y conozco, digamos, ese tipo Bueno, de reflexiones. Le estás bueno, diciendo que le vas a sacar entonces no conocés libertades porque a no me alguien para dejaste dárselo a hablar otro. con lo- Fundamental. Me parece que falta también un proyecto de esperanza, ¿no? Bueno, me que viene en realidad de esto aguardame un segundo. se sale con crecimiento. Sí, Y pero esa es la única forma que descubrió la humanidad de sacar gente de la pobreza. ¿Sí? Mirá, cuando arrancó el capitalismo, la pobreza extrema con 1.000 millones de seres humanos era 95%. Después de 200 años, no solo que multiplicamos la población por más de 7 veces, multiplicamos la riqueza per cápita más de 15 veces, sino que la pobreza extrema antes de llegar al COVID era del 5%. Es decir, se generó un milagro. Y eso, ¿sabes cómo se genera? Con crecimiento económico. Digamos, justamente todas las cosas que no hizo ni Juntos por el Cambio, ni hace este gobierno, pero y más- que además más Juntos por allá el de Cambio, eso- ¿sabes qué? Incrementó los planes sociales. Vas O a sea que el querer problema, decir digo, lo el mensaje incrementó. Vas a ayudar al Pensaba- kirchnerismo a crecer Pero si le ahí atacás está, tanto ahí a está, Juntos por ahí- el Cambio, no, muchacho. no, claro. Digamos, Yo mira, creo la que verdad que construir acusarme para de kirchnerismo, adelante, digamos, es, No, digamos, no es te una acusé de chicanada de la kirchnerismo, te verdad. dije, vas a No, ayudarlos yo no a estoy, digamos, crecer. ese es lo que ustedes Pará le un quieren engañar a la poco. gente. No, nosotros nosotros sí, no queremos digamos, los engañar a liberales, nadie. Los liberales sí somos los únicos verdaderos opositores al kirchnerismo, porque Oh, ustedes sí ustedes les son votan los cosas a favor únicos. del kirchnerismo y cuando llegan los privilegios de casta están todos juntos. No, es verdad, eso no te lo voy a Bueno, yo no aceptar. te voy a permitir tampoco Yo que no me, te voy a que a mí me permitir quieras que me decir digas que que yo estoy nosotros- haciendo campaña por el kirchnerismo. ¿Cómo te voy a No, no permitir te dije eso? eso, Yo no- tampoco te voy a ¿por qué no? permitir Si eso. vos no ¿Cómo que no? escuchás, Si no vos hay me que estás diciendo, usarla. si vos me estás diciendo, En digamos, 7 la misma meses, falacia que esto ustedes significa dicen que te tenés que callar. Hablas No, tan, no, está hablas bien. tan Acá- rápido que no te... No, ¿sabes lo que pasa? Vos das por hecho lo que yo voy a decir y yo te pido que me escuches. Es que tienen la Entonces, historia yo atrás que no, los pará, condena. Lo que Patricia, quiero decir pará un ahora es que poquito, Carolina escuchá. quería decir algo y más que nada decir un mensaje Sí. de luz y esperanzador para lo que nos queda y para todo, para el futuro. Así que te voy a dar la palabra. Mira, ay, me siento como una presión. No, ahora, que bueno, debut, estamos mirá que debut. estamos en plena campaña presidencial en los Estados Unidos y a mí se me venía a la mente, quizás porque la disputa es entre dos candidatos que tienen cada uno sus, digamos, una larga lista de cuestionamientos se podrían hacer sobre los dos. Me acordaba de los discursos de Obama y en un discurso Obama decía, en esta historia, en lo que significa la historia de América, nunca ha habido nada falso en la esperanza, porque hacía alusión al coro de cínicos que les advertían que no le dieran al pueblo falsas esperanzas. Y yo pensaba que a veces, cuando estamos en climas de mucha polarización, quedamos como presos o de una alternativa que parece ser el cuco para la construcción de un espacio político, la construcción de la retórica de un espacio político, o del otro lado la bolsonarización de las alternativas, ¿no? Como quedamos oscilando siempre entre propuestas políticas que son la negación del otro. Y Claro. digo, ¿quién Fíjate pone quiénes en se el benefician. No, digo, ¿quién ¿Quiénes se pone en llevan el los 90 centro de la Pero lo de escena? Carolina dice algo muy interesante, pues la política también es construcción. Vos fíjate que en la Cámara de Diputados tenés 257. Tenés que sumar uno más de la mitad para que una ley salga aprobada por voluntad simple. Entonces, Javier, es destruir y construir. Y eso no es fácil. Por eso No, la claro, política... digamos, o sea- Ojo, yo diría que tengo un poco más de años que vos, no mucho, pero hay que entrar a la política con mucho respeto para cambiarla. Sí, y Porque no además- es tan fácil. Además destruir No a es veces tan fácil. implica la negación de No, un bueno, otro las que cosas está... malas hay que Perdón, espérame, destruirlas. Javi. Las cosas malas hay que destruirlas. La negación de algo que está y que representa a alguien. Digo, es mucho más interesante el trabajo ¿Vos de te sentís tender puentes. representado por los legisladores?
digamos, un tipo que te vota, que te suban los impuestos, o sea, que te Pero baja alguien- tu alguien remuneración, votó- que te Pero hay alguien mucha votó. gente Yo que soy- votó yo por me todas las anoto- personas que están. Sí, Está exactamente. bien, Hay pero gente que digamos, o sea, votó. puede ser que la mayor cantidad de los casos haya votado el menos malo. Ah, Es puede decir, ser. y cuando a vos te trabajan en la grieta, es muy lindo lo que vos decías del discurso de la esperanza. Habría que preguntarle a Patricia, digamos, que Pero lo no tenía es a Durán Barba, unicornios que decía y que había que brillantina, mentir explícitamente, ¿Me digamos, a ver permitís? cómo lo manejan. No, pero Digo, no porque es- sigue pensando Javier, lo mismo ese no es- señor y Marcos Peña lo mismo. Mira, Quiero a aclarar ver. que no es unicornios y brillantina, es decirle a la gente, porque lo que yo veo también es que la propuesta siempre es, viene un papá presidente o un papá partido político o un papá Estado a cuidarte de ese daño que te Los quiere hacer un liberales otro. jamás te dirían Perdón, eso. Perdón. Te lo sacaríamos de encima, justamente. Pero muchas veces lo que pasa cuando oscilamos entre versiones populistas de izquierda y versiones populistas de derecha es que ese discurso tiene ese denominador común. O sea, los dos guardan un mismo relato. Y lo que digo es, ¿dónde está el discurso que pone en el centro de la escena o en el centro del protagonismo al ciudadano y la Al posibilidad de Se agregar llama valor liberalismo y eso, generar, Carolina. generar Bueno, riqueza? Se llama liberalismo. sí me- Vota a los diputados, que Ah, como tuvimos el Ahora- caso del diputado Ah, bueno, el colmo de la degradación moral. Ameri. Eso, Ameri, bueno, ahí tengo que era una buena, en Barra una buena Brava de cosa. River, Hizo ¿no? publicidad Sí. a Mary a mí. Porque en el mes de mayo. Ten cuidado. No, Yo te diría que- ahora te voy a decir. ojo ahí, No, bueno, ojo ahora, ahí. a ver, lo Ojo. someto a juicio de la mesa. El diputado Ameri, en este discurso que mantenía el oficialismo de cuidarte, quédate en casa y todas esas cosas, y el remate puso y lavate las manos como si lo hubieras tocado a Milei. Así que, digamos, yo soy justamente ese antimodelo. O sea, Bueno, yo hice también, un a mí excelente- también me dijo de todo, así que comparto con vos el lugar, el podio de los insultos de Ameri. No, es más, a ver, yo digamos, ahí vos estabas diciendo algo que me pareció muy interesante, Patricia, porque vos, y yo digamos, te lo reconocí hace un rato, que Gracias, tu gestión... muchas gracias. No, digo, yo cuando critico y cuando No, las cosas me están parece bien... muy No bien. nos quedó bien claro cuando criticaste. No, está bien, igual. pero también, Parece también le que no. dije que hizo una buena gestión como ministra de Seguridad. Yo eso no se lo negué. Sí, sí, y sí, yo sí. comparto, Parece muy bien. digamos, cómo se cambió el enfoque, digamos, porque el enfoque anterior hizo un desastre, por ejemplo, de Nueva York, para que se den una idea. Y la cambió cambiando el enfoque. Ahora, ella dijo que en 4 años logró hacer cambios. Entonces quiere decir que si vos te los proponés y los vas a hacer, entonces los podés hacer. Sí, totalmente. Bueno, entonces la pregunta es qué hicieron en la economía porque la terminaron destrozando aún más. Bueno, yo creo que uno de los temas que en Juntos por el Cambio estamos trabajando muy fuerte es que pegamos fuerte a la clase media y eso es algo absolutamente negativo que tenemos que cambiar profundamente. Sí. No, es malo pegarle a todos, no solo a la clase No, media. está bien, pero digo como el enfoque, por supuesto que está mal pegarle a todos, pero digo, el enfoque de que vos, digamos, a un sector que tiene una dinámica de funcionamiento y que se retrae muy rápidamente, y nosotros estamos trabajando sobre eso porque dentro de una coalición, hoy en general los gobiernos son de coalición, tienen heterogeneidad de ideas, es muy difícil encontrar una ideología pura en ninguna parte del mundo, todo es una mezcla, entonces vos tenés que ver cuál es el elemento dominante de la coalición que tenés. En ese sentido, nosotros tuvimos, en algunos casos, cambiemos y en algunos casos tuvimos sigamos, y esa lucha para que los cambios se realicen es algo que nosotros hoy estamos analizando profundamente, profundizando nuestro discurso, saliendo de un discurso más marketinero a un discurso más profundo de ideas. Y entonces, ¿por qué siguen estando cerca gente tan nefasta porque- como Marcos Peña y Durán Barba? Pero que esa es una fueron opinión los, tuya, No, lo fueron del los no- mariscales de la pero derrota. Oye, Está Digamos, bien, fueron- pero decir nefasto a una persona Pero es a una ver, opinión. pero Hoy en a ver, nuestro- Juana, digamos, el 28 de diciembre, del 2017, cuando se avanza sobre la independencia del Banco Central, Es que estaba Marcos Peña. ya te vas a dar cuenta con el tiempo que entres en política que el problema no es de nombres, sino de No, yo cómo... estoy convencido que el problema son las ideas. Ustedes Por eso, tenían las por ideas eso, incorrectas. por eso